Buenos días, cada uno de ustedes, Dios me lo bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente compartiendo con usted, si gusta, la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Es la pregunta clave en cada enseñanza. Traemos enseñanzas bíblicas, somos bautistas, pero nos basamos qué dice la Biblia. No qué pienso yo o qué piensa alguien más, sino que qué dice la Biblia. Es lo principal. Y a veces nos llaman fanáticos, pero pues hay fanáticos del fútbol, hay fanáticos de otras cosas, del baile, de eso, ahí hay fanatismo también. Hay fanáticos que creen que nada más ellos, lo que ellos dicen, lo que ellos creen, eso es fanatismo. Entonces, sea o no sea, nos culpen o no nos culpen, el hecho es de que compartimos con usted la palabra de Dios. Es donde está fundamentada nuestra fe, es nuestra creencia, y no podemos obligar a nadie a que crea igual, pero sí compartimos nuestra fe. Me gustaría usted aprender o entender qué dice la Biblia acerca de él, pues lo invito a que escuche y si le parece bien, pues qué bueno, si no, pues tiene derecho. Respetamos toda creencia, respetamos todo aquello que cree cada persona, no obligamos, porque Dios no obliga a nadie, sino compartimos, comunicamos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Gusta? Bien. Bueno, esta mañana vamos a continuar con el título La resurrección de Cristo y precisamente vamos a 1 Corintios 15 del 1 al 5, vamos a ver 5 versículos y el título en la Biblia, las Américas, no, perdón, Reina Valera, ¿qué tiene, mija? Cristo murió y resucitó. Cristo murió y resucitó. En las Américas, Biblia de Estudio dice síntesis del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es una síntesis, mija? Un resumen del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está hablando el Evangelio? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus pro y de su contra? ¿De quiénes y por qué? Bien, voy a pedirle a ver si como cada mañana que nos lea los 5 versículos del capítulo 15 de 1 Corintios. Y vamos a ver, ya dijo el título, Cristo murió y resucitó, ¿verdad? ¿Y de qué se trata? De la resurrección. Son temas, ya tenemos como 2 temas, este es el tercero, ¿verdad? Tema de la resurrección, son varios, todavía faltan algunos, pero vamos a ver qué nos traen estos 5 versículos, son como algunos, ya serán 15 o 20 versículos que nos habla de lo mismo, o no, un poco más allá, casi como, no, son como 50 versículos que nos habla de eso, pero de la resurrección de Cristo. Vamos a ver qué nos traen estos 5 versículos. Adelante, por favor. Primera de Corintios 15, 1 al 5 dice la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Amén. Muerte y resurrección. Juan, oras, por favor, Betty. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche y el amanecer de esta mañana, Señor. Gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. Y pues, Padre, te ponemos esta predicación en tus manos, Señor. Que tú seas el que guía, el que guarde, el que use, unge al que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, evangelista, maestro, misionero que anda presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Te decimos que lo sigas cuidando, que lo sigas guiando y pues Padre, que lo sigas protegiendo, Señor. E igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender algo nuevo de tu palabra, Señor, e igualmente, Señor, a poder aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Gracias nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, gracias por las bendiciones, Señor, y pues Padre, también te ponemos en tus manos las peticiones de cada persona, sean enfermedades, pérdidas, angustias, dolores, necesidades, planes,
Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que suple, el que guía, el que consuela, el que sana. Y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. E igualmente, Señor, te seguimos pidiendo por cada líder alrededor del mundo, Señor. Cada líder de familia, cada líder espiritual y cada líder de gobierno, Señor. Todos ellos te los ponemos en tus manos, Señor. E igualmente, Señor, pues te ponemos la situación de todo el mundo en tus manos, Señor. Tú sabes lo que está pasando, tú sabes la situación de cada persona, de cada gobierno, Señor. Y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor. Tú estás en control de todo y todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Igual, Señor, te pedimos que abras las puertas que sean necesarias de abrir, Señor, y pues, Padre, cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros y nuevamente te ponemos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, permítame presentarle ahora cómo lo explica o nos lo narra o nos lo presenta la Biblia de las Américas. Capítulo 15 del 1 al 5 de 1 de Corintios. Dicentis del Evangelio. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por lo cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, perdón, y no ser que hayas creído en vano. 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El 5. Y cerramos. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Hasta ahí. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Es un resumen del cual se encuentran los versículos 3 y 4. Resumen de que del Evangelio. Ahora estamos resumiendo. Pablo, al igual que en los Gálatas, tenía ese problema, ¿verdad? De que habían creído, pero venían otras, o los judaizantes, enseñando otras cosas, que no había resurrección, que tenían que seguir la ley, y sabemos que en estos tiempos ya no es por la ley antigua, es por la gracia de Dios. En ese tiempo había, y aún hay quienes, parece que en este tiempo más todavía, se han multiplicado el negar a Cristo, el negar la palabra de Dios. Como dije, nos dicen fanáticos sin darse cuenta que lo que están haciendo también las personas que acusan a los demás de fanáticos, es fanáticos en algo más. Si no son fanáticos en Cristo, son fanáticos en su creencia, son fanáticos en aquellos que ellos dicen decir la verdad, que ellos conocen, porque si dice uno, ora para que te bendiga, ya empezó con su fanatismo. Pídele a Dios, ya empezó con su fanatismo. Pero ellos sí pueden creer en otra cosa, hablar de otras cosas, de amuletos de otras cosas, y eso no es fanatismo. No, fanatismo es todo aquello que tenemos como creencia y queremos obligar a los demás a que crean igual. Eso es fanatismo. Pero cuando se te presenta una enseñanza o se nos presenta una enseñanza de acuerdo al entendimiento que debemos tener cada persona, que cada quien tiene derecho a creer y a profesar la religión que quiera sin ningún problema, porque Dios no forza a nadie. Lo que hace la Biblia es presentarnos la guía de lo que Dios quisiera que el ser humano hiciera, pero aún así ni Dios obliga. Tenemos libre albedrío, tomamos libres decisiones y hacemos lo que queremos hacer, sea obediencia a la Biblia como cristianos o no. Eso depende de cada quien, aclarando, porque pues sí me molesta que digan, es que son fanáticos, es que esto, no, fanatismo es otra cosa, es que tengo que descansar los domingos porque, es fanatismo también, porque hay que descansar porque tengo que ir a trabajar, fanatismo a mí mismo, hay quienes se ponen en el lugar de Dios, hay quienes se aman a sí mismos, a nadie más, nomás yo, eso es fanatismo, es egoísmo, ¿verdad? Por lo tanto, si usted gusta y quiere entender y escuchar, qué bien. Si no, mire, precisamente por eso están las puertas del templo abiertas, no me malentiendan. Simplemente el que quiere venir, entra por esa puerta, bienvenido. No quiere, no vamos a torcerle el brazo y meterlo en la puerta. La invitación está ahí, quieren, bien, no quieren, su santa decisión se respeta. Bueno, volviendo al tema, no quiero salir tanto de esto, ¿verdad?
Vamos a ver qué dice el versículo 1. Betsy, por favor. 1 Corintios 15:1 dice la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis. En el cual también perseveráis. Gracias, amigo. Entonces, vemos entonces que, que ya lo oíste, lo entendiste, lo aprendiste. Bueno, perdón. Ahora, la pregunta principal, ¿lo aceptaste? Si lo aceptaste, entonces tienes esa verdad. A los corintios, como a los gálatas, se les había presentado el evangelio. Lo habían entendido, lo habían llevado a cabo, lo habían aceptado, lo habían creído. Pero llegó otra enseñanza, como la hay en estos tiempos, tantas enseñanzas, y se fueron. Se estaban yendo, algunos ya no estaban de acuerdo con la resurrección. ¿Por qué? Porque los judaizantes no creían en la resurrección, ¿verdad? Ahí en Gálatas 3:4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fue en vano. Tantas cosas, ¿por qué dice la palabra Señor? ¿Por qué dice la palabra tantas cosas habéis padecido en vano? Porque cuando nosotros decimos acepto a Cristo, andamos gozosos. Le queremos comunicar a todos que somos cristianos. ¿Y qué dice la gente cuando lo oye? Ya te volviste de eso. Ya, no. Si nosotros tenemos la enseñanza bíblica, debemos estar seguros de que la entendimos. Pero no nomás que la entendimos, sino que la creemos. Porque el creer, ¿qué dice la palabra de Dios? Es necesario creer. ¿A quién? Es creerle a Dios, no nomás es creer, creerle a Dios, creer en Dios. Entonces, si Dios lo dice, que envió a su Hijo, debemos tener esa enseñanza que en Cristo Jesús está, ¿qué? El conocimiento. Porque podemos entender un conocimiento, pero si no nos conviene, no lo vamos a aceptar. Es decisión de cada persona. Pero si ya lo hemos aceptado y volvemos atrás, entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Según de Corintios 13:5. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Amén. Vamos hablando de lo que dice la Biblia, gracias. Y ya no soy reprobado. Si realmente aceptaste a Cristo, debes estar bien fundamentado en esa fe. ¿Qué es fe? Creer. Y es sinónimo de obedecer lo que la palabra de Dios dice. Porque muchas veces decimos, yo soy cristiano y las cosas que Cristo manda en su palabra las dejamos a un lado porque no nos conviene. Por eso nos dice, examínate si realmente, verdaderamente, estás convencido de que Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y que todo ser humano lo necesita para llegar al cielo, al reino celestial. Pero no. ¿Qué dice? Hay una consecuencia, y vamos a ver cuál es. Según la de Corintios 5:10. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora sea bueno. Gracias. Cada persona, vamos a estar creyentes ante el tribunal de Cristo. Para recibir que no para condenación, no para demandar, no para recibir recompensa a lo que hayamos hecho en este cuerpo, o sea, en vida, ahora, sea bueno o sea malo. ¿Qué les dice Pablo ahí en Gálatas 1:11? Dice la palabra de Dios, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. Fíjese bien, el evangelio que ha sido anunciado, gracias, Pablo no lo recibió de nadie más que del mismo Señor. Y lo hemos visto, lo hemos analizado muchas veces. Cómo le pasó a Pablo y es referencia ahí camino a Damasco, cuando el Señor lo confronta a él y a su séquito o a sus seguidores que iban con él. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué me persigues? Yo soy Cristo, el que tú me persigues. Y por el mismo Señor, porque Pablo no era un apóstol que estuvo con el Señor cuando estuvo en vida, sino que se le apareció, le habló, lo tomó, lo enseñó, lo preparó, porque toda la preparación que tuvo atrás cuando fue judaizante le vino a resultar en beneficio para predicar la palabra de Dios. Y el Señor lo había separado, y el Padre lo había separado desde antes. Por eso es que, ¿sabes qué? Yo te prediqué aquello que Cristo me enseñó.
No fue un hombre terrenal, fue el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Te lo he enseñado. ¿Lo quieres entender? ¿Lo quieres aceptar? Bueno, es que no es a fuerzas, obviamente. Siempre ha habido, es que expliqué el otro. Aquello que hay contra la Biblia, aquello que hay contra el Señor es contra la misma humanidad. ¿Por qué? Porque el camino al reino celestial, sabemos que dice Juan 3, ¿qué? 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si seguimos, vemos Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque el Señor fue mandado por el Padre a que cumpliera ese requisito. Por eso dice el Señor en algunos versículos de la Biblia, principalmente en Juan, dice, mi Padre y yo una cosa somos. Yo estoy en el Padre, pero ustedes están en mí. ¿Para qué? Para que todos seamos una misma cosa, con el Dios y el Señor. ¿Pero lo entendemos? Bueno, eso depende de cada quien. ¿Lo creemos? ¿O sin fe? No creo yo, que dice allí en Romanos 10:17. Dice la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pásame. Luego la fe es por el oír y el oír que la palabra de Dios. Muchas de las veces oímos el Evangelio. Lo digo por experiencia, porque yo también lo sé. No, no, yo no. Ya van a empezar con él. ¿Por qué tienen que leer tantos versículos? Por el oír la palabra de Dios atentamente. Ya lo oí, ya escuché, ya lo he escuchado muchas veces. Sí, pero lo has entendido. La cuestión es ponernos, ¿qué dice Romanos 2:6? Dice la palabra de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ciertamente, ¿quién? Jesucristo, y lo que vimos en 2 Corintios 5:10, porque vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo. Nadie más va a recibir, perdón, nuestra recompensa, ni como padres, ni como hijos, ni como abuelos. Cada quien en su tiempo vamos a estar presentes ante el tribunal de Cristo para dar cuenta. Entonces Él va a dar a cada quien lo que debemos ver. ¿Por qué? Porque ya escuchamos la palabra de Dios, sabemos los mandamientos, los estatutos, los llevamos a cabo. Bueno, eso depende de cada quien. ¿Por qué? Porque el Señor ya vino, Dios Padre envió a su Hijo a que cumpliera. Por eso dice Romanos 5:1 y 2. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque justificados, porque por la fe, por el creer, por entender, por aceptar. Muchas veces nomás decimos de boca, sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué lo repito tanto? Porque quisiera que fuera una sinceridad verdadera, clara y absoluta. Soy cristiano. Entonces soy seguidor de Cristo, obediente al evangelio que Cristo le dio a sus apóstoles para que fuera esparcido por medio de ellos a los demás. Y en ese tiempo, en el antiguo tiempo, se sigue esparciendo el evangelio, pero hay un versículo en la Biblia, es referencia, que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque ya no hay esa creer, ya no hay ese escuchar. Sí, bueno, ok, lo dejamos. Mire, si me oye uno o dos la predicación, qué bendición. Qué bendición. ¿Por qué? Porque cuando se predica la verdad, no la queremos escuchar. Es más fácil, por naturaleza del ser humano, seguir la mentira. Cuando se habla la verdad, ese, fanático, ese. Pero en realidad, ¿eso es cierto? La verdad. Si lo analizamos y vemos cómo vamos caminando en esta vida, el que dijo que está establecido que el hombre
muera una sola vez, Hebreos 27, y luego al juicio. Vamos caminando y seguimos negando y vemos, estábamos los jóvenes, llegamos a la madurez de la juventud, llegamos a adultos, llegamos a varones grandes con familia. ¿Qué estoy diciendo? Que el tiempo va pasando, nadie lo va a detener. ¿Quién lo estableció? Dios mismo. Dios estableció el tiempo para el ser humano que ha de vivir. ¿Quién lo puede parar? Nadie. Así nos sentemos y crucemos los brazos, el tiempo sigue corriendo. Nuestro cuerpo sigue sufriendo cambios. Ya no hay aquella juventud, ya no hay aquella niñez que jugaban con carritos, con canicas, con cualquier cosa nos entreteníamos. Se llega a la madurez y no es que nadie me diga nada, porque yo lo sé todo. Los viejos no saben nada. Y esa es una actitud que hace que el ser humano pierda conocimiento, porque no hay decisión o disposición de querer aprender porque creemos que ya sabemos todo. Pero cuando llegamos a una edad adulta, digo llegamos porque yo soy una persona de edad, pues no anciano, pero sí grande. Ya tengo mis añitos. ¿Por qué digo todo eso? Porque yo lo viví. Por ahí pasé, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni sus hijos que me bendigan paz. ¿Quién lo dice? La Biblia. Pero ¿qué pasa? Mientras no queramos escuchar, no podemos llegar muy lejos. ¿Qué dice un dicho en el mundo? El que no oye consejo, no llega viejo. Porque nunca va a madurar, no que se va a morir. Nunca va a dejar de ser aquello que es cuando es joven. Porque no quiere madurar. ¿Qué dice Hebreos 10:32 al 36? Dice la palabra de Dios: empero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis expuestos públicamente, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado, porque de mis prisioneros también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos que permanece. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande renumeración de galardón, porque porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Fíjese bien todo lo que pasa para llegar a este punto. ¿Por qué? Dios nos ha prometido algo, pero cuando nosotros aceptamos las cosas que Dios nos promete, que están escritas en su palabra, ¿sabe qué pasa? La gente, no, y comienza a criticar, porque esa es la verdad. Es una manera de persecución a hablar más de aquella persona, a terminar con su, ¿cómo se dice? Su buen comportamiento, o lo que sea, no recuerdo con qué palabra ando buscando, pero ¿qué es lo que debemos entender? Que aquello que hacemos con los demás nos lo van a hacer a nosotros. Y todo porque creyó diferente. No, es que es fanático. No, es que es esto. Pero es que, por eso nos recomienda al creyente, con paciencia, pacientemente, porque vas a recibir una recompensa de vida eterna. El que no quiere creer, pues bueno, no podemos forzarlo, pero es un consejo. Si eres cristiano o quieres entender por qué es el cristiano, para qué, cómo, pues debemos entender que si mientras no entremos a la lectura, al aprendizaje de la Biblia, la palabra de Dios, no vamos a entender nada. Porque el oír, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice Santiago 1:3 y 4? Dice la palabra de Dios: sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en algunas cosas. Sin faltar, sabiendo que nuestra fe, gracias, produce paciencia. La prueba de nuestra fe es constante. Seguir al Señor es muy bonito. No somos religiosos, no somos fanáticos, somos creyentes, diferentes.
Repito, pues, fanatismo es todo que es que yo esto es fanático de lo oscuro. Es que yo creo, usted cree, ok, pero todos creemos igual. No, cada quien tiene lo que busca, lo que quiere. Es lo que tenemos que entender, que si nosotros queremos ser cristianos, estamos expuestos a vituperio, a burlas, desacreditando, es la palabra que nos usan, desacreditando el prestigio de aquella persona. Es que era mi amigo, pero ya no, ya se hizo de aquello. Era mi amigo, pero ya no, se hizo sangrona. Son con palabras ofensivas, a veces se refieren a aquella persona que alguna vez le tendió la mano para sacarlo de algún apuro inclusive, pero el hecho de ser cristiano nos lleva a perder muchos amigos, muchos conocidos, hasta familiares. Bien, ¿qué dice el versículo 2 de 1 Corintios 15:2? Dice la palabra de Dios, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si no creíste en vano, ¿verdad? Es tremendo, es algo que tenemos que entender que debe ser una fe, el creer que es creer, fe. Por eso dice el versículo, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Qué dice Romanos 1:16 al 17? Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Dice Hebreos 10:38. Dice la palabra de Dios, ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. El justo vive, gracias, el justo vive por la fe, pero si se echa para atrás, no le agrada a Dios. Y el versículo que sigue dice, y nosotros no somos de los que hacemos para atrás, ¿sí, verdad? Sí, me lo lees, por favor, con los siguientes. El 39. Dice la palabra de Dios, pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Amén. Fieles para ganancia de qué? ¿Del alma? Del alma. Del alma. Bien, la seguridad que obtiene uno al escuchar la palabra de Dios, espérame, es porque estamos creyendo la palabra de Dios. Estamos creyendo lo que Dios nos manda y nos dice. Este es mi Hijo amado, el cual di, sin importar, por sacrificio vivo, para que tuviera salvación tu alma. Por eso el alma tiene seguridad, sí, en Cristo Jesús, ¿verdad? Que es la que tremendo, ¿verdad? Romanos 11:22. Dice la palabra de Dios, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad contigo, si permaneceres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Eso es gracias. No es que la salvación se pierda. Cuando se hace una decisión, se hace con el conocimiento y el entendimiento de lo que estoy aceptando, de lo que estoy creyendo, si lo entendí. Porque si no es tan difícil entender que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. No fue, es el Hijo de Dios. Que lo envió a la tierra en forma humana para dar salvación al humano en la cruz, presentando su cuerpo como sacrificio vivo. Pero no nomás murió crucificado y fue sepultado y resucitó al tercer día. No es de que, es que, ¿cómo creen en un crucifijo con una imagen ahí crucificado? Pues que ya no estuvo crucificado, resucitó, fue sepultado. Y fíjese, le voy a decir en este aspecto, no fue en un sepulcro excavado, fue en una cueva, donde fue guardado, por decirlo de otra manera, sepultado. ¿Y qué pasó? Resucitó al tercer día. Está vivo, no está muerto. Qué tremendo que dice. Permíteme.
Por eso dice, pues de otra manera tú también serás, ¿qué? Cortado. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? Cuando obtenemos la salvación y entendemos y la aceptamos que es dada en Cristo Jesús por Dios Padre, debe haber un cambio en nuestra vida y debe haber en el cristiano, en el creyente, un cambio en su vida, un cambio en su modo de vivir, un cambio en su modo de hablar, un cambio en su modo de vestir. Debe de haber un cambio total. Ahí en Juan 15:2, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Gracias. Para llevar fruto debe haber una convicción de que realmente estoy creyendo lo que Cristo me dice. Y lo acepto de veras, de corazón, no nomás de boca. No por emociones ni sentimientos. Por eso aquí en esta predicación no tratamos de tocar sus emociones ni sus sentimientos, sino que tenga el entendimiento, el por qué voy a aceptar a Cristo. ¿Cuál es el resultado, la beneficio y la bendición? Hay un Dios, sí, aunque hay muchos que dicen, no, es que nos vendieron que había un Dios. Bueno, no le diga a Dios, dígale todopoderoso. Es que el Big Bang, y lo repito porque lo oigo mucho eso, el universo, la naturaleza, todo eso fue creado por Dios. Por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, ¿verdad? Es poder de Dios. Es que el Big Bang, bueno, pues para que vea, tuvo que haber alguien bien poderoso para dejar esa huella en el universo. Porque aún en el universo Dios lo creó. Y Él está en el tercer cielo, no está en el segundo cielo, ni hasta donde llega el mentado telescopio que mandaron al espacio para ver qué bendición y qué gran avance en la tecnología. Pero aún con toda esa tecnología, el ser humano no alcanza a ver el infinito del cielo. ¿Por qué? Porque todavía hay otro cielo donde no se ve y hay otro cielo, el tercer cielo. ¿Qué tan pequeño es el ser humano que piensa que con sus avances tecnológicos va a cambiar todo? Ciertamente quieren cambiar todo con tecnología, pero hay un Dios todopoderoso, aquel que creó todo, que se ríe, se burla de las creaciones del ser humano porque el ser humano cree que son grandes avances. Tendrán planes, querrán hacer lo que quieran, pero Dios va a intervenir en cualquier momento y vamos a ver cómo vamos a quedar. Es que yo inventé, es que yo tengo así, que somos potencia, somos poder, somos poderos. Ajá. Cuando te mueras, nada te vas a llevar. Dios no muere, Dios está vivo, Dios es eterno y seguirá eternamente por los siglos de los siglos. Nos guste o no nos guste, quieras o no quieras, o no quiera yo, Él va a seguir reinando en todo y en todos, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Efesios 2, digo yo. Dice la palabra de Dios que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gracias. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, por Él, por medio de Él, los unos y los otros. ¿Quiénes? Los creyentes y el pueblo de Israel, que es lo que está refiriendo, al griego, al no griego, al creyente. Déjenme decir que el pueblo de Israel es uno y el país de Israel es otro. El pueblo de Israel, el espiritual, es de Dios. El país ahora, donde están los judíos, Israel, es un país político, terrenal. No estoy en contra de nadie. Simplemente, ¿qué dice la Biblia? No lo digo yo, no lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 3:12? Dice la palabra de Dios, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Gracias por la fe de Él. Que no es de nosotros, es de Dios, todo esto es de Dios. El que queremos podernos, creemos más bien, poder pleitear con Dios. Y no se puede, porque Dios está allá arriba y nosotros acá abajo.
Ciertamente el hombre puede tener todas las inventos, repito, inventos que quiera, pero Dios no deja de ser Dios y nos ve como con juguetitos nuevos, nos ve como niños con juguetes nuevos. Ya vamos aquí, ya vamos. Y fíjese bien, el ser humano ha incluido las artes oscuras en los gobiernos, en los poderes, para poder tener el poder, y se olvida que hay un Dios todopoderoso y que eso lo castiga. No nomás al que lo hace, sino a todo el pueblo, a todo el país. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque dice Pablo, lo que te estoy enseñando es muy importante. ¿Qué dice el versículo 3 de 15 de 1 Corintios? Dice la palabra de Dios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue muerto por nosotros, porque primeramente os enseñé. Ya les dije que dice ahí en Hechos 3:18. Dice la palabra de Dios, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Amén, gracias. Ya nos habían anunciado, ya nos habían dicho. Por eso dice el versículo, es porque yo recibí, no, perdón, con 1 Corintios 11:23. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Amén. O sea, ¿sabía el Señor a lo que venía? Sí, gracias. Claro que sí sabía. Lo tenía muy claro. Él sabía que había nacido, que el Padre lo había enviado y que su Padre él una cosa misma. Y que el Padre lo prometió que iba a poder poner su vida y poder tomarla para atrás. Él creyó. ¿Qué es creer? Fe. Él tuvo esa fe que nos guía a nosotros a seguir la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo ahí en 1 Corintios 9, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Por qué pan? Pan de vida. La fe que tenía Jesús Cristo, nuestro Señor, como ser humano, porque muchos pueden, es que era, no, era un ser humano 100%, para poder venir a salvar a la humanidad tuvo que ser un ser humano completo. Y nomás es una referencia ahí que es Filipenses capítulo 2 del 11 no, del 5 al 11, lo pueden ver y ahí nos dice claramente que fue necesario que fuera obediente hasta muerte de cruz. ¿Por qué obediente? Porque era un ser humano, pero él conocía de dónde había salido y cuál era el propósito para ser como ser humano, cuál era el propósito final, el darle al ser humano el camino, la verdad y dar la vida eterna para que entre al reino celestial. Pero si no, es que no me interesa. Ok, por eso, si no lo entendemos lo que dice la Biblia, es muy necesario entender que ahí en 1 Pedro 24, ¿qué dice? Primera de Pedro 2:24. Dice la palabra de Dios, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido sanados. Amén. Que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en la cruz. Pero ya no está en la cruz, ¿verdad? Ya resucitó, fue sepultado. ¿Qué estamos viendo? La justicia de Dios anunciada que va a ser aplicada a cada creyente. Porque ¿qué hay en los libros que están escritos en el cielo de cada creyente? Fulano de tal, el nombre de la persona, si es cristiana, murió en la cruz, ah, fue sepultado, fue resucitado al tercer día. Aquí yo no soy Cristo, pero la justicia de Dios nos la aplica a cada creyente. Por eso somos justificados, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Y le agregamos, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo como nuestro único salvador. Es que
Es mi fe, no tienes que creerla si no quieres. Pero aquí lo que me enseña a mí que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero o sobre la cruz, para que nosotros siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual hemos sido sanados. Isaías 53:5. Dice la palabra de Dios, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, amiga. Y por su llegada fuimos, ¿quién? Nosotros, toda la humanidad, si quieren. Si quieren, es voluntario, repito, nosotros no vamos a salir a torcer el brazo y a ver su cartera, a ver cuánto tiene como iglesia, como predicador. Si usted gusta entrar repito, al templo y escuchar y ver, oír, compartir, convivir, qué bendición, no quiere, no hay ningún problema. Porque por la llaga de nuestro Señor Jesucristo todos fuimos sanados. ¿Quién? Todo aquel que quiera, que crea. ¿Verdad? ¿Qué dice Lucas 24, 25, capítulo 24, versículo 25 al 27? Dice la palabra de Dios, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, declararles en todas las escrituras lo que de él decían. Que él decía quién los profetas grandes. Isaías 7:14 y luego el 9:6. Dice la palabra de Dios, por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y llamará su nombre de Manuel. Todo esto estaba profetizado, estaba ya escrito para que sucediera y sucedió. Y podemos estar viendo los eventos que están pasando en el mundo y decir, pues sí. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, nos han guiado y nos hemos dejado como borreguitos guiar a la atención de nosotros a otra cosa. Es que, y lo digo y lo repito y lo sostengo esto. Cuando venga el Señor a recoger su iglesia van a decir, fueron los Anunnaki, fueron los extraterrestres, fueron, por favor, como si que no entendemos que los seres que están aquí, porque nunca hemos estado solos, no tienen ese poder de hacer, dices que son muy inteligentes, son más avanzados. Pues claro que son seres inteligentes, son un poco más inteligentes que el ser humano, tienen poder, limitado, pero tienen poder. Pueden hacer, es que queremos tecnología, no la entendemos. ¿Es tecnología? No, pero es que queremos saber las cosas, ¿verdad? Si no nos interesa lo demás. ¿Qué dice Hechos 26, 22 a 23? Dice la palabra de Dios, mas ayudado del auxilio de Dios, perservo hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. El 23 dice que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Toda la enseñanza, gracias. Toda la enseñanza que está en la palabra de Dios es para que aprendamos si nos disponemos. Porque no vamos a juzgar un libro por su página. Está oscura esta página, está negra. Pues sí, pero ¿qué adentro? Es una Biblia. Hay luz. Juzgamos por lo que parece. No, es que no es lo bueno. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que ya hemos recibido toda la información para lo espiritual y para la vida en el mundo. Ahora, depende de cada quien. ¿Lo quieres? Repito. ¿Y por qué lo repito tanto? Porque es una realidad. No estamos queriendo nada de nadie ni forzando a nadie que crea. Te presento lo que dice la Biblia, donde está mi fe y la fe de los que estamos aquí fundamentados. Si tú crees que tienes que descansar el domingo y no tienes que darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ti toda la semana,
Si se te hace difícil levantarte temprano y decir, gracias Dios mío, gracias por toda tu misericordia, tu bondad, porque son nuevas tus misericordias cada día. No, es que, ah, ok, cada quien tiene su recompensa en su vida. Todos vamos a dar cuenta, todos los que hemos vivido, porque hay quienes nacen y no hasta ahí. ¿Por qué? Porque así lo dispuso Dios, o porque a alguien más no le pareció. Pero cada uno, cada persona, se te presentó el Evangelio, se te habló de la palabra de Dios, que es el trabajo de cada predicador. Pero no podemos forzar a nadie. Tienes que creer. Tienes que creer como yo. Tienes que creerle a Dios. Esa es decisión de cada quien. Como digo y repito, aquí abajo hay mucho que aprender si quieres buscar más allá. Pero si buscas allá arriba, donde está Cristo sentado, puedes entender porque no necesitas estudiar conocimientos de otra cosa sino la palabra de Dios si quieres entender, si lo quieres creer. Es de cada quien, no es de mí, no es de mi hija, ¿verdad? Ya dicen más, ayudado del auxilio de Dios, ¿verdad? Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. No, no lo estoy todo. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de venir. Ay, sí, no cambiando, gracias, no cambiando ni una palabra de la Biblia, así como está escrita. Es que fue escrito por hombres. ¿Qué querías que lo escribiera un burrito? ¿Una foca? ¿Un oso? Obviamente, si el Rey de Reyes y Señor de Señor tuvo que tomar forma de ser humano para venir a la humanidad. ¿A quién? A la humanidad. Para que los humanos tuvieran el conocimiento de que hay un Dios verdadero. Si lo quieres creer, bien. Si no, pues es tu decisión, que es el versículo 4, mija, de 1 Corintios 15:4. Dice la palabra de Dios, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, afirmando, diciéndonos que no está muerto, Hechos 2:25. Dice la palabra de Dios, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque está a mi vez, no seré conmovido. Con esa seguridad, ¿qué dice ahí en Mateo 16:21? Dice la palabra de Dios, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él sabía, gracias. El Señor sabía cuál era su propósito en este mundo, como cada ser humano. Dios le tiene un propósito, pero ¿lo quieres o no lo quieres? Eso depende de cada quien, repito. Por eso vemos nosotros también en el Salmo 16, 8 al 10 que decía, a ver si lo tienes. Dice la palabra de Dios, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Ni permitirá que tu santo vea corrupción. Dice, ¿por qué? Nosotros tenemos esa seguridad, esa fe, esa certeza de que un día seremos levantados y que viviremos eternamente con el Señor y que tendremos un cuerpo nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Hechos 2, 24 y 25. Dice la palabra de Dios, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra,
no será conmovido. Porque a mi vida no será conmovido. Cuando tenemos esa certeza y esa seguridad de aquello que hemos oído, de aquello que hemos aprendido, procuramos informarnos más. ¿Por qué? Porque de esto no se trata de un negocio secular que me vas a dejar ganancia. Se trata de tu alma y la mía, de todo ser humano, si lo quieres. Obviamente que es lo que dice la Biblia. Repito, cada quien tiene derecho a tomar sus decisiones propias. Acordándonos que cada quien recibirá su propia recompensa. Si nos morimos, como dicen algunos, y ya no hay resurrección, no pasa nada con nosotros. Pero si nos morimos y el que no cree se da cuenta a última hora que sí va a ir a un juicio, que sí está ahí para ser juzgado por sus actos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Vamos a decir, si era cierto lo que se decía, si era cierto lo que hice. ¿Por qué predicamos? Si no cobró ni un 5, no ganamos nada, económicamente hablando de lo material aquí. Porque es un hecho de que está puesto o expuesto públicamente todo, para que todo aquel que en él cree y oiga el Evangelio de Dios no diga al final, yo no sabía, a mí nadie me dijo nada. ¿Qué dice el versículo 5 de 15 de 1 Corintios? Dice la palabra de Dios, y que apareció a Cefas y después a los 12. Porque se le apareció ya Jesús, ya vino, murió y resucitó, y apareció para testimonio de todos, perdón. Pero no creemos, yo no estaba ahí, usted tampoco. Por eso es por fe. ¿Qué es la fe? La sustancia de lo que no se ve. Por fe el justo vivirá. ¿Es necesaria la fe? Claro que sí. Dice Lucas 24:34. Dice la palabra de Dios que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. A Cefas, a Simón. ¿A quién se le apareció? A Pedro. ¿Por qué tres nombres? Porque es uno mismo. Así se acostumbraba antes, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 1:2 y 6? Todavía no. Adelante. Dice la palabra de Dios, quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Amén. ¿Qué más dice? Ahí donde dice, ¿está Cristo dividido? Adelante. Dice la palabra de Dios, está dividido Cristo, fue crucificado Pablo por vosotros, o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispos y a Gallo. Amén. ¿Está Cristo dividido? Hay una enseñanza en la palabra de Dios que es una referencia que dice que una casa dividida no prospera. Si nosotros tenemos la certeza que Cristo resucitó y estamos unánimes en ese pensamiento, en esa verdad, porque el mismo Señor nos dejó claro ahí en Mateo 28 y 18 que dijo el Señor antes de ascender. Dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gracias, a toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Y ya vimos ahí ¿qué fue? En Corintios 2:10, el tribunal de Cristo. ¿O cuál fue? 2 Corintios 5:10. A ver, fe. Así es. 2 Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo. Tenemos que entender que si decimos que somos cristianos, entonces tiene que haber un cambio en nuestra vida, lo repito, ¿eh? Porque vimos en Juan 15:2 que todo pámpano que no lleve fruto será cortado. ¿Qué es el pámpano? Dice, sin mí nada podéis hacer. Si no estás en mí no puedes llevar fruto. Y si dices que eres cristiano, tiene que haber un fruto en tu vida a favor de la palabra de Dios, a favor de los mandamientos de Dios. Pero eso depende de cada quien. Es una enseñanza de que Cristo no está muerto. Es una enseñanza que está atento
a todas las actitudes de cada ser. Por eso nos invita a que examinaos a vosotros mismos. Es que nadie te va a juzgar, más que el único que va a juzgar toda nuestra acción es Cristo. De ti depende, ¿qué vas a recibir? Bueno, ¿qué estás haciendo? Como creyente, si dices que eres creyente, ¿qué estás construyendo en el cielo para ti? ¿Qué estás llevando a cabo? Eso depende de cada. Si verdaderamente eres creyente y estás sin hacer nada, acuérdate que todo pámpano que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Porque una cosa es decir yo soy cristiano, y otra cosa es mostrar que yo soy cristiano. Y no es un juicio, es una enseñanza. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Aclarando que no predico para que guste, sino para que se entienda, para que se sepa. Es información. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu orientación, tu guianza, tu Espíritu Santo, tu Hijo, el cual enviaste con un propósito definitivo, no nomás por mandarlo. Ponemos todo a tus manos, pidiéndote por nuestras faltas, pidiéndote que bendigas a nuestros hermanos, a tus siervos, tus ministros, tus evangelistas, tus misioneros, tus obreros, Señor, esté con ellos, los ganadores de almas, Señor, aquellos que están constantemente hablándole a los demás, que se nos tira de fanatismo, esté tú con ellos. Protégelos, guárdalos y suple sus necesidades. Líbralos de todo mal. En Cristo Jesús te lo pedimos igualmente para nosotros, para nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.